Muchachos, ¿aceptan que esta reunión sea grabada y posteriormente subida al canal de YouTube del curso? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces, ¿nosotros en qué vamos de la vida? ¿En qué vamos de la vida en este curso? De alguna forma, nos estamos capacitando para aplicar esos conocimientos en el ámbito de la transcripción, específicamente. Digamos que mi propósito era un poco mostrarles cuál puede llegar a ser la utilidad de esa transcripción. Digamos que no solo tiene propósitos estrictamente, digámosle así, como comerciales o tecnológicos, pues, como puede ser el reconocimiento de voz o todas estas tecnologías asociadas precisamente al procesamiento digital de la voz, sino que también tiene fines investigativos, y esto es algo, digamos, que no hemos explorado muy bien. Entonces, pues, de aquí en adelante también, ese será un poco el tono en el que vamos a hablar ya como investigadores en esta área, ¿no? Bien, digamos que como investigadores en esta área podríamos estar capacitados al momento para describir consonantes obstruyentes, ¿cierto? De hecho, esto es algo que olvidé decirles la sesión anterior, en la cual, digamos, les proponía ese pequeño ejercicio de transcripción de sus textos, ¿cierto? Y el asunto es, pues, que yo les pedía como 3 niveles, ¿no? De hecho, ya digamos, como apelando a la discusión que tuvimos ese día de, bueno, esto sería fonético, fonológico, yo lo que les propongo es, digamos, transcribir eso en el nivel ortográfico. Digámosle a este segmental, apelando a ese carácter un poco ambiguo, ¿cierto?, de la idea del segmento como concepto que pertenece tanto al ámbito de la fonética y la fonología y que puede referirse a ambas ideas, ¿no? Tanto al fono como al fonema. Digamos que es un pequeño comodín allí que podemos utilizar para salir de dudas. ¿Por qué no me aventuro, digamos, a decirles hagan una transcripción fonética? Porque la idea es que practiquen, o sea, sin digamos, el temor así de, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si suena así, no suena así. Bueno, entonces ortográfico segmental y observaciones, ¿no? Digamos que es una rejilla sencilla. Bien, lo que olvidé decirles realmente es que en el nivel, digamos, segmental solo van a transcribir los sonidos obstruyentes, no es como que tengan que transcribir todo, segmentarlo todo, no, sino que ustedes ubican cada sonido obstruyente y este sí lo segmentan adecuadamente en un intervalo y pues presentan el signo, digamos, el símbolo fonético específico que está en el alfabeto fonético internacional. Ya, digamos que esta era toda lo que faltaba, digamos, como precisar respecto a ese ejercicio. Ese ejercicio, pues, como les digo, lo ideal es que empiecen a hacerlo porque va a ser parte de su guía número 2. Aún no estamos, digamos, en términos de cuál es la guía número 2, no se preocupen, pero sepan que esta es una actividad asociada a ella. Listo. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar, digamos, con nuestra descripción. Se puso a transcribir cada sonido, bueno, lo siento. Sin embargo, eso es práctica para usted. Bueno, entonces, hoy vamos a iniciar con un recorrido, digamos, general. Hoy vamos a hacer un recorrido general por todos los sonidos sonantes, ¿vale? Porque como categoría guardan muchas, o sea, como categoría cada uno de los elementos que está allí, digamos, anidado, guarda pues gran relación con sus pares, con los otros que están en la misma categoría. Digamos que a nivel de las relaciones paradigmáticas, pues nosotros podemos, digamos, generalizar, ¿cierto? Y comprender el funcionamiento de estos sonidos, digamos, más sencillo, si los vemos en conjunto, y luego sí ya procederemos a ir al detalle. Bien, ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O sí? No. Todavía no, profe. Vale, denme un momento. Ok, ¿qué pasa? Ya. Oigan, y el mundo otra vez en caos, ¿no? Cuarentena, toque de queda. Cuídense, cuidémonos. Bien, entonces,
Vamos a empezar, digamos, con este recorrido por los, digamos, segmentos sonantes o fonos o sonidos, ¿cierto? Ya digamos que la terminología en este momento podemos empezar a jugar con ella, ¿no? Ya no es como una cosa de matices o de opuestos polares tipo sí, no, ¿cierto? Blanco, negro, sino que ya empezamos, digamos, a jugar un poco más con ello. Volvemos a nuestra diapositiva esta, mejor dicho, infalible, las bajo la manga. Entonces lo que ustedes van a recordar en estos modelos de articulación es que los sonidos sonantes, digamos, se caracterizan porque en su articulación no existe aumento de presión. Mm, digamos que el esquema que más se podría asemejar, digamos, a la articulación de los sonidos sonantes es el esquema número uno. El asunto es que este va a costar un poco imaginárselo, porque hay bastantes situaciones en las cuales uno diría, hombre, pero si hay, o sea, articulaciones del tipo 2 y 3, ¿por qué me están diciendo que esto se maneja como uno? Es lo que vamos, digamos, a comprender hoy, ¿vale? Bien, volvemos, ¿no? ¿Ustedes logran ver esto? Digamos, a buen tamaño y toda la cosa, o lo ven muy pequeño. Se ve muy pequeño. Profe, si lo podría agrandar sería ideal. Gracias. ¿Vale? ¿Mejor? Digamos que Sí, sí, señor. el máximo. Vale, por favor, alguien que me ayude a leer este primer párrafo. Aproximantes. Las consonantes aproximantes incluyen semivocales, laterales, róticas y nasales. Se trata de un sonido producido con una constricción en la cavidad bucal. Esta constricción es de aproximación abierta, es decir, el aire puede pasar libremente, sonido continuo. La constricción puede ser de dos tipos: mantenida por 70 a 100 ms, Sí, nasales y laterales; momentánea, un movimiento rápido de aproximación y alejamiento hacia y desde el articulador pasivo, semivocales y róticas. Acústicamente son muy parecidas a las vocales conformantes, pero tienen menos energía que estas. listo. Gracias, Cristian. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es usual, ¿cierto? Lo que intentamos hacer todos los días, dijo Pinky Cerebro. Bien, aquí estamos hablando de una idea y es de consonantes aproximantes, ¿cierto? Entonces esta va a ser la primera categoría, digamos, que nosotros vamos a asociar con, digamos, una categoría un poco más amplia o macro categoría, como lo es la de los sonidos sonantes. Entonces vamos a hacer una pequeña, como una, digamos, una pequeña agrupación, ¿cierto? Pero si nosotros contemplamos la categoría sonante, slash sonorante, digamos, porque como sonorante, porque como concepto se pueden encontrar, digamos, indistintamente una u otra, ¿listo? En sus lecturas. Nosotros vamos a partir, digamos, por el reconocimiento de las vocales como el elemento paradigmático, digamos, como el elemento más prototípico, ¿sí? Digamos que cuando la lingüística también define, y especialmente la semántica o la lingüística cognitiva definen lo que es prototípico, lo plantean en algunos casos en términos de un conjunto en el cual el elemento, digamos, que guarda las características más, digamos, como más fácilmente asociables a ese conjunto, está como en el centro del conjunto. Imagínense si yo les pregunto a ustedes, piensen en un ave, ¿sí? Piensen en un ave. Lo más probable es que piensen en algo que está volando, ¿no? ¿Cierto? Tipo un pájaro, una paloma, ¿sí? Etcétera, qué sé yo. Pero sería raro que piensen como en un pingüino, precisamente porque las características, digamos, del pingüino, al hecho de no volar, sino nadar y ser así como todo extremo del hielo y demás, lo hacen un poco menos prototípico. Pues las vocales son, digamos, como la característica, o sea, aquellas que guardan las características, digamos, insignia de esa categoría. ¿Por qué? Porque como hemos visto, las vocales no tienen ningún tipo de obstrucción, no tienen ningún tipo de cierre. Aquí cuando Cristian nos está ayudando en la lectura de este pequeño párrafo, se plantea una idea y es que las aproximantes presentan una constricción. En esa medida, digamos, va a requerir que nos pongamos a pensar, bueno, pero si son sonorantes, no hay aumento de presión, ¿cómo es que si hay obstrucción? ¿Qué pasa entonces? Digamos que esa es la pregunta que nos va a acompañar esta sesión. Bien, siendo las vocales, digamos, los sonidos más prototípicamente sonantes,
podríamos crear como una escala, ¿cierto? Digamos que esta escala no es estricta, vamos a manejarla como en términos intuitivos, más que asumir que existe así como en esta gradación. Pero bien, así como existen las vocales, existen también los segmentos nasales. ¿Listo? Los segmentos aproximantes. Los segmentos aproximantes laterales, esta es otra voz, digamos, es diferente. Los sonidos, bueno, hay quienes los denominan róticos, sí. Esta es una categoría que apela, digamos, a todo lo que suene tipo como la R, ahora la R, digamos que esto no solo contempla la vibrante respectivamente, o sea, la categoría rótico o rótica, ¿cierto? En español, contempla como dos segmentos específicos, el segmento vibrante y el segmento percusivo. ¿Listo? El asunto es que es una categoría mucho más general. Esta sí se utiliza, digamos, en fonética en términos de comparación. Y el elemento rótico, digamos, que siempre está asociado a esa sonoridad. Esto es algo que de pronto en las lenguas que estén estudiando o que ya hablen pueden constatar. Tipo, no sé, estas que son bien difundidas, inglés, francés, alemán. Todo lo que suene tipo va a tener como esa sonoridad, ¿cierto? Lo que puedan asociar a una R o una R, lo pueden pensar en esa categoría. Tenemos nasales, aproximantes laterales, róticos. También hay una categoría, digamos que está anidada dentro de la idea de aproximante y es esta que estamos viendo acá, la de semivocal. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos las vocales de una parte, tenemos consonantes de otra parte. Digamos que dentro de las consonantes las que más se parecerían a las vocales serían las sonantes, ¿no? Y ya en esta categoría hay unas que se denominan semivocales, entonces aquí estamos jugando, ¿cierto? ¿Cómo es que hay algo allí en medio? Pues hay una serie de sonidos que vamos a ver, digamos, con calma, que guardan, digamos, características en su articulación que uno podría más comparar a una vocal que a una consonante según, digamos, la posición. Específicamente la posición, porque estos sonidos pueden ocurrir en ambos márgenes de la sílaba. Recuerden, una sílaba tiene un núcleo, ¿cierto? Y este núcleo está rodeado, digamos, por unos márgenes que respectivamente se denominan ataque y coda, ¿cierto? El ataque es el inicio, pues la coda vendría a ser como el cierre. Bien, siempre que nosotros encontramos uno de estos segmentos allí como indecisos, ¿cierto? Como indefinidos, que pareciera ser como una vocal, perdón, en posición de ataque silábico, es decir, antes de una vocal, pues lo llamaríamos más semiconsonante, por precisamente esta idea que ustedes veían en el capítulo número 5 de procesos fonológicos. Siempre que un segmento, digamos, consonántico en español se origina o se produce, ¿cierto? En posición inicial de sílaba, digamos que es mucho más cuidada su articulación y es mucho más, digamos, probable que se produzca a través de un alófono que conserve las características que expresa el fonema al que está representando, ¿cierto? Mientras que si este ocurre, digamos, a final de sílaba, pues está mucho más, digamos, tendiente o se podría proyectar mucho más variación, ¿cierto? Como debilitamiento, incluso elisión, etcétera. Eso es un criterio que ustedes pueden, digamos, consultar cuando estemos revisando esos sonidos semiconsonánticos, semivocálicos y semiconsonánticos. Bueno, continuamos. El primer tipo de sonido sonante o sonorante que vamos a revisar va a ser el de las consonantes aproximantes, ¿bien? Listo. Entonces son todas estas que se nos plantean acá. Entonces vean cómo es un poco una categoría difusa. Cuando yo les planteo la idea de que aproximante puede ser, digamos, una categoría que contemple semivocales, que contemple una serie de sonidos específicos, vean cómo en esta propuesta del manual se nos están planteando, digamos, semejantes
a las róticas y a las nasales. Yo personalmente me abstendría de hacer esto, pero es una posibilidad. Digamos que este manual está amparado en muchos textos de fonética en los que eso se trata así. Bueno, sea cual sea el tipo de aproximante, digamos que se articula a partir de una constricción en la cavidad bucal. Sí, constricción, no cierre, ¿cierto? Cuando pensemos en constricción, podremos pensar más fácilmente en sonidos semejantes a los fricativos. ¿Cuál es el asunto? Que en grados de constricción nosotros tendríamos oclusivo como cierre total, ¿cierto? Perdón. En el LAFI, digamos, o en el IPA, aparecen como trill, sí, exacto. Pero no únicamente como ellos, porque también hay una sección que, si mal no recuerdo, se denomina como tap or flap, sí. Esa categoría también contempla róticas y no son las únicas. Hay un aproximante alveolar y una aproximante lateral alveolar que también se contemplan dentro de esa categoría porque guardan esta idea del rotacismo. El rotacismo es eso, esa idea de esa sonoridad tipo como las palabras en inglés, digamos británico, cuando se pronuncian como water, ¿cierto? Sin pronunciarse una R, pero sí la E como water. O, no sé, muchas de las articulaciones que gráficamente asemejaríamos a esta grafía de la R o de la R. Eso lo vamos a practicar ahorita. Pero sí, digamos que trill es parte de esta idea de róticas. ¿Saben cuál no? Dentro de esas. La primera, que es como una vibrante. Espera, no me acuerdo. La biodental. No, la bilabial. Que es como. Esa bilabial sonora, esa vibrante no estaría contemplada como rótica. Exacto. Bueno, entonces, tenemos una constricción en la cavidad bucal. Digamos que el acercamiento entre articuladores, ¿cierto? Es mucho menor que en el caso de las fricativas. Bien, esto va a guiar, pues, a que no exista un aumento de presión. Esta es la razón, digamos, por la cual la articulación por ejemplo, de una lateral, ¿cierto? O de una semivocal puede llevar, digamos, a la lengua cerca del paladar, ¿cierto? O otro articulador activo, pues bueno, por defecto es la lengua, ¿no? Pero digamos los labios, o también hay aproximantes que contemplan los labios, pero no llega, digamos, a este nivel de estrechamiento o de constricción. Mucho menor, sí. Realmente es el grado de obstrucción el que en este caso viene a afectar la sonoridad y a producir ese timbre específico de los sonidos aproximantes. El asunto es que nosotros, bueno, puede que no sea, digamos, sostenido y toda la cosa. El caso es que esta constricción sí se sostiene. Precisamente esto hace que sea, digamos, un sonido continuo. Un sonido continuo lo hemos definido como en términos de que lo podemos sostener, pero pues técnicamente se define como un sonido en el cual pasa el aire, digamos, libremente, sin obstáculos. O sea, nosotros podemos continuar, digamos, con ese proceso. Es un poco semejante a la idea de ser sonante específicamente, pero bueno, es simplemente como para explicarles un poco el uso de esta idea también del sonido continuo. Listo. Recuerden que la aproximación es abierta, ¿cierto? El aire puede pasar libremente. Vale. Digamos que esto del tiempo también es relativo, ¿no? Esto también va a depender como del tipo de habla, el tipo, digamos, incluso la lengua. En español nosotros podríamos tener una medida específica, ¿cierto? Una medida propia para la duración, digamos, de una aproximante mantenida versus una aproximante momentánea. ¿Listo? Específicamente las momentáneas son, o pues se pueden asociar, digamos, a las semivocales y a las róticas. ¿Listo? Mientras que aquellas que se asumen como aproximadamente mantenidas pueden ser las nasales y las laterales. Esto es algo muy importante y es que son
acústicamente, los sonidos aproximantes son muy parecidos a las vocales. No sé si se acuerdan cómo son las vocales. Ahorita lo vemos, lo recordamos, digamos. El asunto es que estas tienen menos energía. Y esa digamos que va a ser una pregunta que espero tengan ustedes a lo largo de la sesión y en algún punto se aventuren. ¿Listo? En algún punto se aventuren pues a plantear por qué se pierde energía acústica. Y digamos que cómo se reflejaría esa pérdida de energía acústica en el espectrograma, en el oscilograma, atendiendo la idea pues de que la energía acústica es un reflejo, digamos, o sea, se refleja más bien en estos gráficos a partir de dos criterios, en uno de la amplitud y en otro a partir de la oscuridad, o de lo, sí, de lo intensa, digamos la escala de grises. Exacto, Cristian. Sí, respecto a su pregunta, exacto, tal cual William responde, son milésimas de segundo. Sí, señor. Pues de hecho, o sea, digamos que el nombre específico es milisegundo, ¿no? Bien. La iniciación de una consonante aproximante es pulmónica. Digamos que en español nosotros no tenemos sonidos que no sean pulmónicos, ¿cierto? Sin embargo, pues, bueno, esto es importante sistematizarlo en nuestra descripción, que sea como recurrente. Respecto a la fonación, digamos que la glotis puede estar únicamente en un estado, porque todo sonido sonante, digamos que va a requerir de una fuente de sonido, o que, digamos que la fuente primaria del sonido sea la vibración de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Si nosotros no llegamos a tener una obstrucción o un cierre, ¿cierto? Así como bien marcado, pues el aire no puede, digamos, tener esa interacción que tiene, por ejemplo, en el caso de las fricativas, ¿cierto? En el cual golpea, digamos, con las zonas donde se está sosteniendo, digamos, el estrechamiento y las moléculas de aire empiezan a rebotar y se crea esa turbulencia. Pues si la constricción es menor, hagan una F. F. Ahora intenten separar un poco más su diente de sus labios y hacer una F. Con tipo, no suena absolutamente nada. Ese es el asunto. Digamos que para producir nosotros un sonido requerimos de alguno de esos tres tipos. El asunto es de esos tres tipos de articulación que veíamos. El asunto es que si optamos por el número 1, sí o sí vamos a requerir de la vibración de las cuerdas vocales. Si nosotros estamos articulando un sonido en el cual el aire fluye libremente, pues no va a haber nada aquí en medio, con lo cual ese aire golpee y empieza a crear, digamos, una perturbación, ¿cierto? En la presión de ese aire. Pues si esto fluye libre, básicamente es como respirar, ¿cierto? Entonces, pues digamos que la condición básica para producir un sonido sonante o el esencial es, como se contempla acá, que la glotis esté cerrada. ¿Listo? Vean que aquí nos hablan de un proceso interesante y es cuando, como de un proceso de transformación energética que se produce en el aparato fonador. Y es como nosotros pasamos de una energía aerodinámica contenida, digamos, en nuestros pulmones, y esta se convierte a partir de toda esa, digamos, como ese proceso y esa diferencia de presión mioelástica en las cuerdas vocales, se convierte en energía acústica. ¿Listo? Vale, vamos a revisar, digamos, estos sonidos. Estos que ustedes están viendo aquí en la pantalla se contemplan tanto como aproximantes, como semiconsonantes y como semivocales. Esto es bien curioso. ¿Listo? Estos dos símbolos que están viendo ahí. Digamos que ortográficamente no, como con fines, digamos, mnemotécnicos, ustedes pueden pensar en ellos como a partir del nombre de las grafías W y J, ¿cierto? De los grafemas más bien, o de las letras. Sin embargo, si nosotros vamos a la AFI, vamos a revisar que 1 es una aproximante, ¿cierto? Que tiene una característica, o más bien que se articula bien, bien, bien curioso. Ya vamos a mirar.
Vea, primero, ese que se puede asociar, digamos, a la letra W, no aparece acá. Y les preguntaría por qué. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué razón puede guiar el hecho de que este sonido que está en pantalla, el primero, no se encuentre, digamos, en la tabla de consonantes del AFI? Digamos que no solo es el hecho de que lo llamen semivocal, porque, porque también es posible denominarlo semiconsonante. Les voy a pedir un momento mientras pensamos este asunto, ya vuelvo. Vale. Bien, digamos que, bueno, están allí estas dos. ¿Cómo nosotros asociamos esto a una palabra? Digamos que en esta ocasión no quiero partir por digamos, de la descripción así como rigurosa que hemos venido haciendo, sino más bien de su intuición. Digamos que este símbolo, esta aproximante ¿cómo es que se denomina? Aproximante labiovelar. Venga, vamos a mirar. Otros símbolos se encuentra acá. Ah, sí, labiovelar. Listo, vean cómo se articula. De hecho, esta es bastante común porque es uno de los, digamos, más probables alófonos de nuestra... Cristian dice que ese símbolo que está allí, que digamos no entiendo como letra, es una letra. O sea, si fuese, digamos, un fonema, debería presentarlo entre entre estas barras, más bien así. Y eso es una semiconsonante. Pues de hecho ese símbolo se utiliza para una vocal específica, Cristian. Mira, es esta vocal. Listo, es con una vocal cerrada posterior. El asunto es que esta es redondeada. Haz una I y en vez de una I plantea los labios redondeados como I. ¿Vale, Cristian? Digamos que es una vocal plenamente definida. Pero no, sí se pronuncia así como Y, como y Y. Vale, interesante. Listo. Bien. Entonces, este es uno de los, digamos, más probables alófonos, ¿cierto? ¿De qué? De la consonante, digamos, oclusiva velar, sonora. ¿Vale? Porque si ustedes, por ejemplo, se imaginan la palabra agua, ustedes saben que agua, así dicho, digamos, con ímpetu, agua. Yo lo que estoy planteando es esta sucesión de fonemas, ¿cierto? Sí, fonológicamente. El asunto es que eso no ocurre así, porque digamos que la sucesión oclusiva vocal, esa sucesión que estamos viendo allí, digamos que de alguna forma es reemplazada por la articulación de de esta aproximante labiovelar. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué esto se denomina labiovelar? Este símbolo que está acá, lo pueden ver. Digamos que aquí sí no puedo ampliar tanto, o no sé, esperen un momento. Ah, sí se puede. Este símbolo que está acá. Labiovelar. Ay, esto no tiene animación. Bueno. Listo, piensen. Voy a dejar la pregunta acá. Porque los labios se redondean como para pronunciar una U. Sí, y la parte velar. Voy a escribir la pregunta, digamos, para que ustedes vayan, digamos, como planteando su respuesta. La articulación es velar y además se hace un redondeamiento en los labios. Bien. Entonces el labio inferior se acerca hacia los alvéolos.
No, porque acuérdate cuáles son los alvéolos, Cristian. Sería como para poder hacer una articulación. Es que no es alveolar, es labio velar. Sí, entonces voy a hacer la pregunta. De hecho, la respuesta correcta es la de David, ¿vale? Porque se articula en los dos puntos de articulación, labial y velar, o sea, simultánea. Esta es una articulación que se denomina doble, ¿cierto? Digamos que hay varios tipos de articulaciones dobles, hay unas que son simplemente inherentemente complejas y hay otras que son, digamos, como complejas en tanto que ocurre a la par y hay otras que son como sucedáneas, ¿no? Como que primero ocurre una, más bien como consecutivas. Primero ocurre una y luego la otra. Digamos que en la consonante labiovelar lo que está ocurriendo es como que ambas regiones del tracto vocálico, hacia el velo y hacia los labios, se están cerrando, se están aproximando, tipo agua. Guau, 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 guau. De hecho, ese efecto guau, 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 se asocia también pues en música, con digamos que si alguna vez han escuchado una guitarra eléctrica, hay un efecto específico que se llama el guagua, así se llama por onomatopeya con esta idea de guau, 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 guau. Entonces, ahí más o menos lo que pasa es que se tienen como dos regiones de aproximación y eso hace que pues la onda empiece así a variar, como que, uy, ¿qué está pasando? No sé si han visto un meme allí en el que, bueno, a los carros les ocurren cosas y dicen como, ay, bueno, ahorita no estoy como muy chistoso, entonces me voy a abstener de los memes. Bueno, bien, entonces, más o menos lo mismo ocurre en el segundo caso, solo que no tenemos una aproximación doble, tenemos apenas una aproximación, pero es que eso no nos ha dicho nada. Realmente nosotros estamos aquí contemplando dos sonidos cuyo contexto nos es difícil de identificar. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, también por si revisan su manual, es que en un momento vamos a volver a estos sonidos, pero lo que vamos a hacer primero, ¿listo? Ya entendiendo, digamos, cómo operan un poco estas aproximantes, y de hecho el hecho de que o sea, el hecho de que sean sonantes no implica que tengan, digamos, articulaciones que nosotros ya podemos intuir, como, son como vocales. Vean, por ejemplo, el caso de esta aproximante labiovelar. Es bastante, requiere, digamos, como estudiarla bastante, ¿no? Para entender claramente cómo es que está ocurriendo. Lo mismo respecto a los segmentos róticos, también requerimos, digamos, una serie de precisiones. Yo personalmente les voy a proponer que iniciemos, digamos, por el reconocimiento de segmentos laterales y nasales, ¿vale? Entonces, bien, vamos a valernos de las voces del español para ir hacia la región donde tenemos consonantes laterales y nasales. Ambas son, digamos, parte de esa gran categoría sonante también, ¿no? Listo. Entonces, les voy a pedir nuevamente que nos numeremos para realizar la lectura de esta sección grandote. Eh, Porfa, voluntarios, miren. Cristian es el número 2, 2, 3, 4. Tenemos 2, 3. Entonces, digamos que uno de ustedes dos, Diego, es el 5 ahora. 2, 3, 4, 5. Listo. Necesitamos por lo menos 6 y el número 1. ¿Quién va a ser digamos, el primero en leer? Vale. Bien, definen allí. Les voy a pedir nuevamente un momento. Necesito. Es que estoy mal de salud, entonces tengo que estar mencionando y toda la cosa. Entonces ya vuelvo, por favor.
Perdón, ya. Bien, el uno siempre es un misterio, sí, es verdad. El segundo generalmente, el primero, sí, es cierto, es cierto. Bueno, voy a ser yo el número uno, digamos, para evitar aquí las dictaduras. Bien, entonces, consonantes laterales. Esperen, si estamos en la región, ¿qué es? Ya, es acá donde debemos iniciar. Bueno, las consonantes laterales se caracterizan porque durante su realización la lengua se sitúa en el centro de la cavidad bucal y el aire se expulsa por los lados, ¿vale? Digamos que esta primera noción nos habla de lo siguiente. Gráficamente nosotros lo podemos asociar con esta idea. Existen fonos medios y laterales. Digamos que esta también es una distinción que no es, digamos, como tan recurrente, o sea, comprender esto, como que todos los fonos, digamos, en el afín, todos los fonos que están aquí listados en esta sección y que no digan aquí específicamente lateral, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, son solo dos casos. Tenemos fricativos laterales y fricativos aproximantes. Todos los demás, digamos que no tengan este rótulo específico, van a ser fonos medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a ser fonos en los cuales, digamos, su articulación implica la salida del aire por el centro de la cavidad bucal o el centro de la cavidad oral. ¿Listo? En el caso de los sonidos laterales, el proceso es inverso. La lengua se sitúa hacia el centro, digamos que ahí es donde se crea una suerte de bloqueo. En algunos casos no llega a ser una obstrucción, pero sí podemos pensar pues que al menos al aire se le impide salir por allí. Y el aire entonces empieza a desplazarse por los laterales de la cavidad bucal. Si ustedes sostienen una L, ustedes pueden jugar con sus cachetes, con sus mejillas. Y jugando con sus mejillas, ustedes se van a dar cuenta cómo es que realmente el flujo del aire pasa por allí. Eso es bastante chistoso de hacer. Los invito a que lo hagan, digamos, para que familiaricen esa idea. ¿Listo? Aquí, con profesionalismo desde las 7 de la mañana, ¿no? Bien. Lector número 2. ¿Estás allí? Sí, profe. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta este punto de aquí. Ok. Estas consonantes son sonoras, pues se generan mediante la vibración de las cuerdas bucales y por tanto su onda sonora es periódica. El español posee dos segmentos laterales. Este y el otro este. No, hombre. No hagamos. Profe, de hecho, ahora que lo pienso, en el afino sale sale pero al revés, ¿no? La que sería, se parece a la lambda, pero no tiene la forma exacta. No, sí Me es. imagino que, me Mire, imagino que es la que sale acá como lateral palatal sonora, lateral aproximante palatal sonora. sí, señor. Lateral. Más bien, aproximante lateral. Es por lo que está en inglés, ¿no? Se invierte el adjetivo. Entonces, aproximante lateral, palatal. Sí, señor. Exacto. Entonces, Ok, la primera es aproximante lateral. la alveolar. Exacto. Y la siguiente es palatal. De hecho, con esta Ya. palatal es que es que ocurre el asunto del yeísmo, ¿no? Digamos que esta también la vamos a mantener allí como ocurre, no ocurre. Listo, entonces, por favor, continúe. Listo. Entonces tendríamos la aproximante lateral alveolar sonora y la aproximante lateral palatal sonora, que se diferencian por el lugar o zona de articulación. La primera es alveolar y la segunda es palatal. Bueno, sí, ya tiene sentido. En el ámbito hispánico existen dos subsistemas de consonantes laterales. El subsistema distinguidor consta de dos segmentos laterales, las antes mencionadas. Y el subsistema no distinguidor o yeísta tiene el único segmento lateral, el alveolar. Vale, gracias, Cristian. Eso es lo que usted dice, profe. La otra es como puede que pase o puede que no. Exacto. Bien, vamos a ver esta pequeña onda. Esto es, digamos que, un artículo en español. Es una palabra, digamos, cuya función es gramatical. la,
la, la, Pero no solo eso, esto también puede ser léxico. O sea, si apela, digamos, al nombre de una nota, entra, digamos, en esa categoría de nombre. la, ¿El asunto cuál es? Digamos que no hay mucha distinción entre una y otra región de la onda, si ustedes se dan cuenta. O sea, es como bastante similar. Pero sí decae la amplitud. Digamos que en el primer segmento azul, como corresponde, digamos, aquí a la articulación de este primer fonema, bueno, en este caso a través de un fono, ¿no? Nosotros vemos que la amplitud, es decir, que, ¿cierto? El tamaño de estos picos es menor en comparación a la vocal. Miento, lo pueden ver ustedes allí. De hecho, esto se nota más en los valles, digamos, en estas zonas de caída, en los puntos de rarefacción, se nota mucho más. Esto es lo que ocurre con las laterales. Las laterales, digamos, el hecho de que usted articule una vocal implica que usted está haciendo algo tipo, ¿cierto? Viene la energía acústica que se transformó, viene por su cavidad oral y derecho, ¿cierto? Sin obstrucción alguna. Pero si usted en el proceso hace esto, la, 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 suba y baje su lengua, la, articule, digamos, como constante este sonido, pues usted se va a dar cuenta que el hecho de poner la lengua allí va a generar de alguna forma digamos, una pequeña pantalla que va a dispersar parte de la energía acústica con la que se cuenta. Entonces, la longa, Cristian está entonado. Bien, entonces el hecho de poner esa pequeña pantalla allí es como si nosotros pusiéramos una espuma frente a nuestra boca, es como si hiciéramos, pues ustedes van a poder notar la pérdida de energía acústica por el hecho de poner allí ese elemento, ¿sí? Digamos que como tal no constituye una obstrucción así como en términos, bueno, sí genera una obstrucción, más bien no generas un cierre o un obstáculo así completo como en el caso de las oclusivas, ¿cierto? Pero sí se está creando, digamos, esta pérdida de energía porque se disipa, digamos, energía en la masa que es la lengua. Bien. Listo. Lector número 3. Bueno, esperen. Es también sumamente importante que ya a este punto del curso, digamos, quede clara la siguiente idea. Cuando ustedes se refieren con la idea de ceseo, ¿cierto? Y con la idea de yeísmo, ¿ustedes qué proceso fonológico, digamos, asocian a esas dos palabras? Y como proceso fonológico me refiero específicamente a un término que estaba en el capítulo 5 de los sonidos del español. ¿Qué proceso ocurre cuando nos hablan de ceseo o yeísmo? Respectivamente, estos se oponen a los subsistemas, pongámoslo aquí, versus subsistemas distinguidores. No sé si la pregunta se entiende fácilmente. Una es sorda y la otra sonora, refuerzo articulatorio, sisimilación. No, hombre, la sisimilación no existe. ¿Existe asimilación? ¿Disimilación? Ok, bueno, necesito más. Veo que estas son apuestas. Los signos de interrogación plantean el hecho de que están, digamos, sí, adivinando. Y pues bueno, esto también es una forma, otra vez, neutralización. Diego, señoras y señores, un aplauso para este man. Yo voy a encontrar el emoji. Pulgarcito arriba. Neutralización. Sí, señor. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos, digamos, esta idea de los subsistemas, ¿no? Entonces, y de entrada nos dicen, un subsistema, digamos, en el ámbito de las fricativas es distinguidor porque separa la fricativa dental de la fricativa alveolar, ¿cierto? Es decir, separa de s, y tenemos zapato y tenemos sancocho, ¿no? Pues lo que nos están diciendo es, hay diferencia entre estos dos segmentos, pero cuando nos, digamos, presentan la idea del ceseo,
Lo que nos están diciendo es, hombre, la diferencia entre esos dos fonemas, entre el alveolar y el dental, no existe, no hay tal diferencia. Todo se neutraliza, se pierde la oposición fonológica entre uno y otro y se asume o se toma, digamos, uno de esos dos como pues ya el elemento que sí va a ser significativo en un contraste con otros elementos del mismo paradigma. Lo mismo está ocurriendo acá. Cuando nosotros nos hablan de yeísmo, que eso es un proceso que ustedes se van a encontrar de aquí en adelante, que todo el mundo habla de yeísmo, ¿cierto? Pues ustedes lo que van a entender es, el yeísmo implica, ¿cierto? La neutralización, ¿cierto? Fonológica entre estos dos segmentos. Estos dos segmentos, ambos aproximantes laterales, uno alveolar y el otro palatal, digamos, pierden la posición fonológica entre sí y se producen como uno, digamos, que solo se produce uno de ellos. Es usual que se asemeje esta idea, o que se piense esta idea más bien, y es que el yeísmo tiene que ver con también la diferencia entre estos dos, la aproximante lateral palatal, ¿cierto? Y esta otra fricativa que nosotros tenemos allí, que es la fricativa palatal sonora, ¿no? Estos dos realmente son los que en otra hora, ¿cierto? En otro momento de la historia se diferenciaban y ya no. ¿El asunto cuál es? Que en esta explicación nos están mostrando, digamos, bajo la misma categoría. Hombre, antes existía, digamos, esta diferencia. Existían estos dos segmentos aproximadamente laterales en español. Ay, perdón. ¿Cierto? Digamos que con el tiempo, o sea, estos dos era posible encontrarlos y obviamente como pares mínimos existían en oposición uno versus el otro por punto de articulación. Pero la real diferencia que se perdió es entre estos dos que están acá. Entre la aproximante lateral y la aproximante fricativa palatal. Todo en detrimento, digamos, de la aproximante lateral. Digo en detrimento porque esta es la que de alguna forma se perdió. O sea, es como si en este sistema que vemos acá, grandote, de un momento a otro, este sonido pareciera dejar de ser relevante y nos quedamos con un sistema de este tipo, ¿sí? En el cual pues ya no tenemos la misma asociación por punto de articulación porque aquí ya cambia todo, el modo y el punto de articulación. Si ustedes se ponen a pensar, digamos que la distinción entre punto de articulación versus la distinción, o sea, si yo creo un vector, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo hago? Le tomo un pantallazo y lo traigo para acá. Sí, aquí me funciona. Vean, si yo coloco ese pantallazo acá y si yo les planteo la siguiente idea. Vean, digamos, como la distancia que hay entre estos dos elementos. La distancia que hay entre este y este. Si nosotros hacemos una línea, si se puede hacer una línea, creo que no. Bueno, si nosotros planteamos la distancia que hay entre estos dos versus la distancia que hay entre estos dos, digamos que es mayor. Y en tanto que es mayor, digamos, no en términos estrictamente espaciales, ¿no? Sino por la diferencia que guardan, digamos, en términos del punto y modo de articulación. La diferencia entre el aproximante lateral, alveolar y palatal se da únicamente en torno al punto de articulación, mientras que la diferencia entre el aproximante lateral alveolar y la fricativa palatal sonora se da a partir de, digamos, esos dos criterios, punto y modo de articulación. Por tanto, pareciera ser mucho más productivo tener un sistema en el cual estas dos se oponen y no uno en el cual yo tengo que hacer la oposición entre esta y esta. Digamos que esa es una idea que no está 100%, o sea, que no es como un canon así que figura en los libros y toda la cosa, pero me parece que puede ser útil para ustedes y para que lo puedan memorizar. Bueno, entonces, yeísmo quiere decir que no tenemos la aproximante lateral palatal. ¿Listo? Vale, tercer lector. ¿Dónde estás? Ah, bueno, antes de eso, vamos a mirar la articulación. La. Entonces, digamos que aquí hay otro problema un poco en la descripción fonética y es que este tipo de
este tipo de representaciones. Esto que ustedes están viendo es un diagrama de corte sagital, o sea, es como si ustedes cogen a alguien y, no sé, lo cortan por la mitad. No hagan eso, es ilegal, ¿no? Pero si ustedes hacen eso y esa persona puede seguir hablando por alguna razón, ¿no? Pues ustedes se van a dar cuenta que no existe ninguna diferencia entre cómo observan la articulación de una lateral y cómo observan la articulación de una oclusiva, por lo menos en la misma zona. Vean, es exactamente igual. Por ejemplo, acá. ¿Sí ven? Eso es igual. Entonces, para esto, digamos que para el estudio de consonantes laterales y demás, existe otra serie de recursos, así como nosotros veíamos, por ejemplo, el glotógrafo, que se utiliza para discriminar si hay una vibración de las cuerdas glotales. Existe el electropalatógrafo. ¿Qué es esto? Digamos que es un instrumento que alguien tiene su micrófono abierto, que va como en moto, así. Daniel, súmase. Eso. Bien, entonces, el electropalatógrafo. Ay, no, maps, no, era imágenes. Es este aparatico. Entonces, ¿qué hace este aparatico? Digamos que es como un paladar artificial que se le coloca a las personas. O sea, es como una caja de dientes. Entonces, ese paladar artificial se coloca en la boca de las personas y cuando las personas empiecen a hablar, digamos que la lengua hace contacto con esa serie de electrodos que están allí. Y lo que nosotros podemos ver es en qué región específica hay contacto de la lengua y en cuál no. Digamos que eso se mide en estos índices. En la pantalla ustedes ven en esa serie de punticos. Esos punticos son las regiones donde la lengua está en contacto. Entonces eso que ustedes ven ahí es un fono medio, ¿no? Porque ustedes ven, digamos, la zona media libre de esos punticos, es decir, no hay contacto con la lengua. Pero para el caso de una lateral, pues sería al revés. Hacia el centro veríamos el contacto de la lengua y a los laterales veríamos pues el vacío por donde se desplaza el aire. ¿Listo? Descuide, Daniel. No se preocupe. Bueno, lector número 3. Ahora sí. ¿Desde dónde? Perdón. Desde aquí, desde el punto de vista precisamente. De acuerdo. Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes laterales se caracterizan porque el aire sale por los lados de la cavidad oral. Durante la realización de la consonante lateral aproximante alveolar, el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos, mientras que para la pronunciación de la consonante lateral aproximante palatal, el dorso de la lengua se apoya en el paladar. Vale, gracias. Lector 4, porfa. Desde el punto de vista acústico, la vibración de las cuerdas vocales se refleja en la barra de sonoridad, un formante situado en las zonas de frecuencia baja en el espectrograma. Al no existir obstrucción total a la salida del aire, las cavidades supraglóticas actúan como caja de resonancia y, por lo tanto, las consonantes laterales presentan un espectrograma, una estructura formántica semejante a la de las vocales, aunque de intensidad más baja. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos, digamos, necesariamente a tener que recurrir a una serie de conceptos acústicos. Miren, esta es la diferencia entre la y allá. Intenten articular la aproximante palatal, es difícil. Realmente a mí se me hace que es difícil. Pero no sé si esto sea una impresión personal. Aquí sí no me voy a poner, digamos, a decirles que estadísticamente es más difícil. Nada, no. Realmente es una impresión personal, porque es que lo que hay que hacer es, digamos, con el dorso de la lengua, es decir, tenemos el ápice, la lámina, y luego sí el dorso, digamos que es como la parte carnuda, pues, de la lengua. Hay que llevar ese dorso al centro, dejando los laterales libres. Y rápido, o sea, como ahí ya, ahí ya, ahí ya. Es complicado, digamos que por
por práctica. Y esa es la razón que explica, o no, la razón que explica no, sino que la prueba, digamos, de producir ese segmento muestra que nosotros no lo utilizamos en el día a día, o sea, salvo que nuestra variedad, digamos, de español se caracterice por él, por este sonido específico. Para el resto de nosotros eso va a ser muy difícil. Inténtenlo ustedes allá. Se le enredó la lengua, sí, es cierto. Es difícil porque es como, toca abultar la lengua, como contraerla así, para que quede como en el centro, y ya, ahí, ya. Esto es muy chistoso hacer. Bueno, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Ah, bueno, la diferencia entre la y allá. Vale, vale. ¿Pueden ver ustedes a lo que se refieren como la, allá, la, allá, a lo que ellos se refieren, o a lo que en la teoría se refiere como barra de sonoridad? Digamos que necesitamos ponerlo, digamos, a ojos del espectrograma, sí o sí. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Esta primera hora, digamos que le dedicamos a acercarnos a lo que son las aproximantes, ¿cierto? Pero hay otra información que a mí me es, digamos, sumamente relevante, y es mostrarles qué es esta barra de sonoridad. O sea, ya como en el caso específico del espectrograma, ¿cómo esa barra de sonoridad se observa? ¿Listo? Exacto, se pasa a los lados. ¿Cómo así, Cristian? Explicaos. Me parece interesante eso. Acá. Pues sí, profe, si usted se da cuenta en el primer espectrograma, se ve como que la oscuridad está concentrada bien en el centro, mientras que en el segundo se ilumina el centro y es como si uno hubiera echado luz y entonces, claro, la sombra se va para alrededor, se va para los lados donde antes no estaba tan oscuro. Vale. Lo único que quiero que, digamos, que tenga en cuenta es que esos oscuros corresponden es a la vocal. ¿Listo? Porque justo antes de esa zona oscura es donde nosotros observamos. Es que esto es lo que quiero mostrarles primero en el espectrograma. Vamos hoy a jugar o en este momento vamos a experimentar, digamos, con la lateral. ¿Listo? No más, por ahora. Y con una idea que es también bastante importante, y es, ¿qué es esto de la barra de sonoridad? Bueno, para eso necesito mostrarles lo siguiente. Antes, denme un momento, necesito una cosa que no veo por acá. Uf. Digamos que hay algo que es bastante importante para comprender la estructura formántica, y es precisamente cómo es que está operando el espectrograma. O sea, nosotros pues lo hemos teorizado mucho y hemos visto algunos sonidos y toda la cosa, pero lo que voy a hacer en este momento es que voy a tomar una armónica. Digamos que este instrumento se parece mucho u opera de una forma semejante a cómo operan las cuerdas vocales. Digamos que en este caso no hay como contacto, no hay como estrechamiento y cierre. En este caso, digamos, hay una lengüeta que está ahí fija y esa lengüeta empieza a vibrar, como si fueran los pliegues vocálicos así, vibrando. Entonces, pues ustedes lo pueden escuchar, ¿no? Nosotros, pues digamos que en todo instrumento tenemos una idea, y es la tesitura. La tesitura es como el rango que tiene ese instrumento, o sea, de lo más bajo a lo más alto, que sería como... Eso lo entendemos. Entonces, lo que quiero que miren es cómo el espectrograma representa esas subidas, ¿cierto? Y esos distintos cambios. Señor. Los espectros que estaba revisando ahorita con las aproximantes son de Pratt o del electropalatógrafo. ¿Este es del electropalatógrafo? No, David. Esto es de Pratt, específicamente de Pratt. Porque el electropalatógrafo lo que crea son electropalatogramas. O sea, estos cosas que usted está viendo allí, esa representación gráfica de una boca así con sus dientes y toda la cosa,
son electropalatogramas y esa es la información que procesa, o más bien que expresa un electropalatógrafo. Espera, electropalatograma. Vea, digamos que estos son modelos mucho más abstractos, ¿no? Entonces lo que se tiene es como una sucesión de estas rejillas en las que en una muestra determinada, digamos que con el electropalatograma se entiende la frecuencia de muestreo porque lo que hace el electropalatograma o palatógrafo es que presenta muchos de estos cuadritos en un momento. Vea, algo así. Espere, porque no sé qué pasó. Abrir imagen. Ay, no, eso no se ve. No se ve muy bien. Ah, mire, esto. ¿Listo? Se ve en una sucesión. Entonces, cuando el programa está operando, lo que se ve es esa sucesión casi que en tiempo real. Entonces, uno empieza a ver todos estos cuadritos y uno empieza a ver como la lengua. O sea, todo esto que se ve aquí, que no se ve muy bien, eso sí, me excuso. Está expresando esos movimientos. Entonces, el electropalatógrafo crea estos resultados. Espere, que quiero mostrarles bien cómo es que... Vean. Y sí, digamos que sí existe una asociación o un alineamiento entre espectrograma. En este caso ustedes pueden ver allí cómo se alinea espectrograma y electropalatograma. ¿Listo? Entonces allí, por ejemplo, esto es una vocal. ¿Cómo sabemos que es una vocal? Pues primero por la estructura, digamos, formántica, y segundo porque los palatogramas que corresponden a ella, ustedes pueden ver, pues son, o sea, tienen un vacío, o sea, no, aquí no el contacto, la lengua no está obstruyendo nada. Diferente, por ejemplo, a estos segmentos, en los cuales ya empezamos a ver más y más contacto. Entonces, que esto va siendo como con el tiempo, ¿no? Y vean que eso está alineado directamente a la zona del espectrograma que corresponde. Tan. Entonces, sí, una y otra, digamos, técnica presentan distinta información. Por ejemplo, el glotógrafo, sí, en la glotografía nosotros lo que vemos son unos índices casi que como de onda, en los cuales vemos, digamos, cuando hay mucha energía o poca energía. Y si hay mucha energía, tenemos una onda grandota y decimos, ay, hay vibración. Y cuando no vemos, digamos, esa onda, pues porque no hay contacto entre los pliegues vocálicos, no hay vibración. Entonces, como eso ocurre tan rápido, lo que vemos son estos ciclos de onda, no onda, onda, no onda, pero eso no es directamente proporcional, digamos, a la frecuencia. La frecuencia sí ya la vemos es a partir de estrategias más acústicas. Listo. Pulgar arriba, sí, está claro, porfa. Esto parece uno, ¿verdad? Como todo youtuber. Sí, listo. Vale. Vale, listo. Entonces vamos a volver a la idea de la armónica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Perceptualmente ustedes van a comprender esta idea, ¿no? O sea, si yo hago, digamos, como un desliz. Ustedes ven cómo paso de una frecuencia baja a una alta. ¿Cómo se imaginan eso? Imagínenselo antes de que lo veamos, digamos, en forma empírica. ¿Cómo se imaginan eso en el espectrograma? Si yo tengo energía acústica a una frecuencia determinada y es constante, digamos que lo que me va a registrar el espectrograma es como una línea negra específica en esa frecuencia. Si esa frecuencia sube, esa línea negra va a subir. Si esa frecuencia baja, esa línea va a bajar. Entonces yo voy a hacer eso precisamente. Voy a partir del centro de esta armónica. Voy a subir. Espero que me olvidé tocar esto. Y hacia abajo igual. Entonces vamos a tener esos dos movimientos, un ascendente y otro descendente. Eso va a coincidir con con una idea que quiero presentarles en un momento, pero pues, esperen, yo grabo esto. Save to list. Ahí.
Esperen porque no sé si se guardó. Sí. Listo. Entonces vamos a ver ahorita. ¿Qué vemos? No vemos nada, pues vemos el oscilograma, ¿no? Digamos que esto lo podemos asociar a la secuencia ascendente y esta a la descendente. De hecho, lo podemos escuchar. Y esta descendente. Listo. Si entramos a mirar esto más de cerca, vemos esa escala, digamos, esa forma de escalar, ¿no? Vean cómo los negros se van situando. De hecho, si lo hacemos como así. Bueno, no así, más bien así. No, ni siquiera. Denme un momento. Digamos que si nos alejamos ahí sí lo podemos ver un poquito más. Vean cómo la banda más, digamos, más baja, no necesariamente la más oscura, pero sí la más baja, empieza a ascender. Y empieza a ascender, y empieza a ascender, y empieza a ascender, y empieza a ascender. ¿Por qué? Porque el tono, digamos, fundamental o el tono primario que está produciendo la armónica es cada vez más alto. En el caso de la armónica, digamos que la barra de sonoridad viene a ser cada una de esas frecuencias más bajitas, porque la armónica es capaz, digamos, de producir cada uno de esos tonos aislados en cada una de esas posiciones específicas. Si, digamos, el viaje es al contrario, descendente, pues vemos esta otra estructura. Perdón, si eso los perturba. Digamos que eso lo puede hacer la armónica y en esos casos diríamos que la barra de sonoridad, o cierto, o como el primer formante, el primer gran grupo, digamos, de energía acústica concentrada, pues se encuentra a diferentes alturas. El asunto es que con la voz humana no opera el mismo principio explícito, porque es que no es como que nosotros estemos, por ejemplo, en español no es que nosotros estemos alterando la frecuencia fundamental mucho. Nosotros somos usuarios, digamos, de una lengua que se denomina entonacional y no tonal. La diferencia entre lengua entonacional y tonal es que la lengua entonacional, digamos que se utiliza los cambios de la frecuencia fundamental, ¿cierto? Para crear matices, para crear preguntas, para crear, digamos, distintas tipologías sintácticas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, bueno, tenemos un parcial, ya mismo, ¿sí? A que yo les diga, tenemos un parcial, ya mismo, ¿cierto? Ahí ustedes ven la diferencia entre la modalidad, entre la tipología, digamos, del enunciado. Uno es declarativo y el otro puede considerarlo como dubitativo o, en caso dado, interrogativo, ¿sí? Pero ya, o sea, digamos que esos son los matices que nosotros logramos expresar. Mientras que hay otras lenguas, como el ticuna o este que es como el clásico que se asocia en todo el mundo como el chino, realmente como esa variedad de mandarín, más bien. Esa variedad, más bien de chino, que se denomina mandarín. Ahí sí ya, digamos, se juega mucho más con la frecuencia fundamental y una diferencia de tonos en la frecuencia fundamental es una diferencia léxica. Entonces, si uno tiene palabras como ni, pues por ejemplo, dice ni, pues ya tenemos como la diferencia entre rojo y carro, algo así. Es un ejemplo artificial. Por ahí tengo un libro chino, pero no sé dónde está, entonces no me voy a poner, digamos, como a buscarlo. Vale. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Si yo no grabo una armónica, sino que yo grabo mi voz, y lo que hago es grabar, digamos, todas las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yo no me voy a esperar, digamos, ese ascenso en la primera, en la barra de sonoridad, sino que más bien me la voy a imaginar como una constante. Vean, como esta energía acústica que se ubica aquí hacia abajo, porque nuestra frecuencia fundamental la vamos a asumir como fija, ¿cierto? Está como en esta zona, vean. ¿Listo? Y esa frecuencia fundamental va a interactuar con la cavidad y va a producir un sonido específico. Si yo cojo la armónica, tomo este sonido, por ejemplo, así, a secas, lo voy a grabar. Y lo pongo a este, vean. Ahora, utilizo mis manos como caja de resonancia.
¿Perciben ustedes la diferencia? Porfa, háganmelo saber. Porque no sé si el micrófono es lo suficientemente adecuado para eso. ¿Sí? Eso. Listo. Entonces, bueno, la caja de resonancia tiene un efecto grandísimo en lo que lo va a ser, digamos, el sonido final que se logre percibir. Y para el caso específico de nuestra voz, lo que vamos a imaginar es como si aquí hubiera una armónica vibrando tipo... y esa vibración entra a interactuar con la cavidad oral. Si yo puedo cambiar mi voz simplemente alterando el tamaño de mi boca. Entonces yo puedo hablar así, yo puedo hablar de esta manera. Yo puedo hablar así. Si la estrecho, lo va a hacer más agudo. Si la amplío, va a ser mucho más grave. ¿Listo? Entonces, bueno, acabamos de grabar unas vocales. Entonces vamos allí. A, E, I, O, U. Digamos que en todos los casos, la frecuencia fundamental, en todos los casos de cada vocal, la frecuencia fundamental es la misma. ¿Sí? Pensémoslo. Esos siempre son, digamos, como estándares. Usted como humano tiene una frecuencia fundamental, digamos que en promedio se encuentra a esta altura. Y en español es mucho más sencillo hacer eso que en otras lenguas, por ejemplo, tonales, porque nosotros no tenemos tantos juegos de entonación, digamos, con la frecuencia fundamental, más bien la tenemos estable y solo cambia para cosas como muy puntuales. Si yo asumo eso, si yo asumo que la frecuencia fundamental se ubica en la zona más bajita de este espectrograma, o sea, lo más cercano al cero posible, pues las barras o estos puntos, digamos, estas líneas negras que yo veo ahí para arriba, lo que son, digamos, es producto o son concentraciones de energía producto de la interacción de esa frecuencia fundamental con esas cavidades. Vamos a dejarlo ahí, ¿listo? Y ahora lo que vamos a hacer, digamos que vamos a dejar esa explicación teórica ahí, porque eso tiene que ver con una idea y es la teoría de fuente y filtro. Y esa teoría pues la vamos a, yo espero poderla ver con ustedes el jueves, ¿listo? Para que esto quede un poquito más claro. Pero entonces, llévense esa idea, ¿no? Entonces tenemos una fuente de sonido y un filtro que viene a ser la cavidad de resonancia, ¿vale? Digamos que eso va a definir cada una de las vocales. Y eso tiene que ver con los valores de F1 y F2, que no tanto se han hablado, pero pues que no hemos empezado a medir como con seriedad. Esa es como mi intención para el jueves. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es esto. Voy a alternar entre una vocal y una lateral. ¿Listo? Una aproximante lateral alveolar, ya sabemos cuál es, ¿no? Voy a hacer esto mismo con todas las vocales. Entonces ya tengo el audio primero al, y ahora lo voy a hacer como al, el, il, ol, ul. Al, el, il, ol, ul, ul. Listo, miremos la primera. La misma vocal en todos los casos, ustedes pueden ver, ¿cierto? Pregunta, ¿se ve claro ese espectrograma? De hecho, si yo lo modifico, por favor, confírmenme. Ah, gracias. Si yo lo modifico un poco, aquí cambiando el rango dinámico, aquí lo que estoy haciendo es como que ajusto la sensibilidad del programa. Y le digo, ole, yo necesito, digamos, como que solo se me muestre la información, digamos, más intensa. Y lo que es menos intenso, bórrelo, porfa. Listo, entonces tengo yo vocal, 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 vocal. ¿Cómo sé yo, cómo hago yo para definir esas vocales tan rápido? ¿Qué pistas acústicas tenemos? Solo viendo esto, sin escucharlo. ¿Qué nos dice la teoría que acabamos de ver? Hola. Escala de grises. La forma. Listo. ¿Qué pasa con la escala de grises? ¿Qué sabemos de las vocales versus las laterales? ¿Cuál es más intenso? La vocal. La vocal es más intensa, por tanto la vocal, digamos que presenta esta concentración mucho más oscura que la lateral. Esta viene a ser la lateral. Ustedes pueden ver como si guardan, digamos, una forma semejante,
porque sí guardan una forma semejante, o sea, nosotros no podemos decir que esta es la diferencia entre una vocal y una fricativa, porque ustedes saben que una fricativa ya se ve como un manchón, literal. Guardan una forma semejante y es como si nosotros cogiéramos y borráramos aquí un pedacito, como pedacitos, como si esto estuviera hecho todo igual y hubiéramos borrado este un poquito para que fuera más opaco. Listo, entonces, esto es ala. Ala. ¿Listo? Vemos cómo cae la energía acústica y vemos cómo en todo caso, hacia abajo, se observa energía acústica, es decir, se observa una barra de sonoridad constante, porque tanto la vocal como la lateral son sonidos sonoros, ¿cierto? Es decir, en los cuales hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Qué pasa si cambiamos la vocal de forma alternada, como acá? Pues la cosa se hace un poquito más, digamos, diversa. Pues se puede ver cómo cambia la vocal. Digamos que estos puntos corresponden a respiraciones, ¿no? Entonces también es importante a veces no sobreinterpretar las cosas porque no falta quien diga, ay, aquí hay una oclusiva, ¿no? Pero no, realmente esto es una respiración y lo que hace es, digamos que aquí esta barra o este corte trata es con, pues, presencia y ausencia de energía acústica, simplemente. En este caso voy a aplicar los estándares de Pratt, digamos, para verlo tal cual se grabó, así. El, il, ol, ul. Entonces ustedes pueden ver cómo siempre el primer elemento del bloque es la vocal, ¿no? Entonces, l, l. Y si le pedimos a Pratt que nos muestre los formantes, ahí sí es que vamos a ver diferencias. Vean el primer segmento. Miren el segundo. Esto es el... ¿Listo? Y si seguimos avanzando, vean cómo esos puntos van a cambiar. Ahora esto es I. Miren, cómo se opone una E. Ay, perdón. Una I de una O. Vean cómo estos puntos, estas líneas, se separan. Pero noten también cómo, digamos, la barra de sonoridad sí se mantiene hacia abajo. Entonces aquí hay una diferencia importante, muchachos, y esta diferencia tiene que ver con esto. Nosotros vamos a hablar de frecuencia fundamental. ¿Listo? Esa frecuencia fundamental es igual, digamos, a F0 como convención, ¿cierto? O a la barra de sonoridad. Cuando hablemos de barra de sonoridad, nos vamos a referir a la frecuencia fundamental y nos vamos a referir a F0. Pregunta, ¿qué órgano produce esa frecuencia fundamental? ¿Los pulmones? No, porque los pulmones presentan o contienen, digamos, energía aerodinámica. Las cuerdas vocales, exacto. Las cuerdas vocales producen la frecuencia fundamental. La vibración que se da ahí, o los pliegues vocálicos, más que pliegues glotales, pliegues vocálicos, porque la glotis es un hueco, ¿cierto? La glotis sí, es un hueco. Bueno, entonces, si vemos vibración de las cuerdas vocales, tenemos frecuencia fundamental. El asunto es que la frecuencia fundamental no es lo mismo o es, digamos, opuesta al primer formante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en todos los sonidos sonorantes vamos a tener formantes. En todos. En todos los sonidos sonantes vamos a tener formantes, como se nos decía, digamos, en esta primera sección. Cuando leíamos decía, los sonidos sonorantes, o por lo menos, al menos los aproximantes, presentan estructura formántica semejante a la de las vocales. Pero, ¿y si no sabemos cómo es esa estructura formántica? Entonces, vean, este punto, la primera línea roja que ven, es el primer formante. ¿Listo? Sin embargo, la frecuencia fundamental la podemos ver aquí. Es este pitch. ¿El asunto cuál es? Que esto aquí gráficamente se nos presenta como a una misma altura, ¿cierto? El asunto es que gráficamente esto es una ilusión. ¿Por qué?
porque los puntos rojos están dados en una escala que va del 0 al 5000. Miren, si yo toco este punto rojo está a 771. Pero si yo toco esta línea azul, no es como que esa línea azul está a 581. Esa línea azul tiene su propia escala al otro lado de la pantalla. Y esa escala va de los 75 Hz a los 500. Si ustedes se dan cuenta, Esos azules son formantes o speech. ese azul es pitch, exacto. Pitch, bueno, entonces a nuestro, digamos, a nuestro collage de términos vamos a añadir la idea del pitch. Pitch en inglés significa tono, pero en el ámbito de la fonética va a significar frecuencia fundamental. ¿Listo? Si las cuerdas vocales no vibran, no hay frecuencia fundamental. Exacto, Cristian. Si no vibran, no hay frecuencia fundamental. Listo. Entonces, continúo yo con mi explicación. Bueno, entonces, líneas rojas tienen una escala, línea azul tiene una escala. Por eso no debemos confundirlas. Digamos que si uno se pone estricto, esta primera línea roja está ocurriendo a los 747 hercios. La primera línea roja, en este contexto. Pero la primera, digamos, sección de esta línea azul no está ocurriendo sino a los 122 hercios. Es ahí como nosotros tenemos primero una frecuencia fundamental dada por la vibración de las cuerdas vocales que está a 122.4 hercios y un primer formante de 759 hercios. Esto es lo que explica porque, aunque gráficamente puedan estar como en la misma posición, de hecho no corresponden a información acústica semejante. Por eso es que la barra de sonoridad siempre se asocia a lo más bajito que se presente en el espectrograma. ¿Vale? Digamos que esta va a interactuar con la cavidad, con las cavidades supraglóticas y van a producir esta serie de efectos, que esto ya lo vamos a analizar con más detalle el jueves, cómo es que se puede procesar esa información. Listo. Bien, está claro, digamos, por lo menos lo que quiero no es que se lleven de memoria qué es una y qué es otra. Los puntos rojos son formantes. Hay un menú que, no se preocupe, yo le enseño eso con más detalle, pero ahorita solo tenga en cuenta esto. La frecuencia fundamental es diferente al primer formante. Eso es algo en lo que va a ser muy enfático, porque yo por muchos años creí que eran uno solo, y claro, las mediciones estarían mal, porque uno piensa que ese primer punto rojo es el más bajito, pero no, realmente es que la frecuencia fundamental tiene una escala mucho menor. Sí, claro, David. Para que haya frecuencia fundamental debe haber vibración de las cuerdas vocales, como mínimo. Digamos que esa vibración ya tiene inherente a ella una intensidad, es verdad. Y si no hay vibración, pues no hay frecuencia fundamental. Exacto. Exacto. Listo. Bien, vamos a continuar entonces con los sonidos laterales. Ahora, espero sea un poquito más claro cuando aquí nos hablan de estructura formántica. Digamos que estos puntos, esto igual está corrido, esto debería estar más abajo porque se nos presentan tres formantes correspondientes a estas tres puntas, pero estas tres puntas están con estos tres negros de acá, si lo notan. Y la barra de sonoridad va un poquito más abajo. Vean, voy a hacer la diferencia entre un sonido sonoro y uno sordo. Voy a hacer una vocal y una S, tipo as, 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 y ustedes van a ver cómo aparece y desaparece la frecuencia fundamental o la barra de sonoridad. As, as, as. ¿Cuál es esa posición? Vocal, fricativa, alveolar. Miren. Así, a secas, el espectrograma. Esta es la diferencia entre un sonido sordo y uno sonoro. As, sonoro. ¿Ven ustedes cómo a frecuencias bajas se observa energía? Sordo, a frecuencias bajas se observa este vacío. ¿Listo? Ese vacío, en ese vacío que debería ir la frecuencia fundamental, pero como no la hay, no hay tal. Entonces digamos que estos dos se oponen precisamente porque operan en frecuencias muy distintas. Si yo cambio el espectrograma, pongo esto a 15.000 y lo voy a aplicar, la fricativa se va a notar como, hombre, mi territorio es este, mientras que la vocal tiene frecuencias mucho más bajitas.
Una cosa interesante es que siempre que se trate con frecuencia fundamental va a haber un límite esto es muy entrópico, ¿no? Porque esa energía acústica se va a ir perdiendo. A medida que va aumentando la frecuencia, va aumentando, se va a ir perdiendo. Eso no le pasa, digamos, a las fricativas tan fácil, porque las fricativas se originan en una zona, pero ellas sí crean, digamos, más y más energía a frecuencias muy, muy altas. Vale. Bien. Ese es el caso de las laterales. Pero nosotros también tenemos nasales, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Creo que tengo un lector número 5 y número 6, si no estoy mal. Espero recuerden sus números. Por aquí debe estar. No, mentiras, tengo hasta el número 5 con Diego. Bien, vamos a leer ahora qué pasa con las nasales. Diego, por favor, ayúdame. Esta primera sección. Tips. Nasal bilabial, nasal alveolar y nasal palatal. ¿Listo? ¿Estás allí? Sí, profe, sí, qué pena. Es que no me quería activar el micrófono. Sí, tranqui. Bueno, las consonantes nasales se caracterizan porque durante su realización el canal bucal está cerrado y el aire sale por la cavidad nasal. Estas consonantes son sonoras, puesto que durante su emisión vibran las cuerdas vocales. La onda sonora propia de las nasales es periódica. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, por favor. El español presenta tres segmentos nasales. El- la bilabial, la nasal bilabial sonora, la nasal alveolar sonora y la nasal velar sonora o palatal, no estoy seguro, profe. Palatal. Palatal. Que se diferencian de sí por el lugar de o zona de articulación bilabial, en bilabial, alveolar y palatal. Exacto. Gracias, Diego. Bueno, aquí hay una cosa que, digamos, no hemos tratado hasta el momento y es la siguiente. Vamos al AFI o al IPA. Si nosotros vamos acá, vamos a encontrar que los únicos segmentos, digamos, que guardan diferencia entre sordo y sonoro son fricativos y oclusivos. Y en su caso, africados. Es decir, los únicos sonidos que guardan diferencia, digamos, teórica, entre sordo y sonoro son los sonidos obstruyentes, porque son los únicos que pueden, digamos, sin ser sonoros, producir sonido, ¿no? Mientras que nasales, laterales, digamos, aproximantes, vibrantes, róticas, ¿cierto? Aproximantes, dichas así nomás, todas en todos casos, como son sonidos sonorantes o sonantes, requieren primero de la vibración de las cuerdas vocales para así producir, digamos, este efecto acústico. Entonces, cuando hablemos de laterales, nasales, digamos, vibrantes, ¿cierto? No nos vamos a referir a ellos en términos de sordo o sonoro, simplemente vamos a decir nasal bilabial, porque se infiere que al ser nasal es sonoro. ¿Listo? Es claro, porfa, pulgar arriba. No sé si fui muy rápido. Sí, no, tal vez. Fino. Me agrada su actitud de martes. Ok, bueno, vamos a seguir. No hay lío, no hay lío. Listo. Vean, si uno piensa en la articulación de una nasal, yo les voy a dar un truco. Y este truco espero lo usen con sabiduría y sin irse, digamos, como muy de afán. Pero si usted quiere pensar en cómo se articula una nasal, piense cómo se articula una oclusiva porque es básicamente el mismo sistema. Básicamente es la misma historia. Vean, si nosotros articulamos esta nasal alveolar, miren cómo opera la lengua. Bueno, el caso. Tenemos lo mismo. Para las nasales tenemos fases de acercamiento, mantenimiento y liberación. En el acercamiento, la lengua se desplaza a esta zona. Esta es una nasal alveolar.
La lengua se desplaza a esta zona de forma distribuida, de forma tal que no permita el flujo del aire por la boca. Entonces, si ustedes hacen una N y se tapan la nariz, no, mentiras, no lo vayan a hacer, digamos, con mucha fuerza porque se pueden reventar los oídos, pero lo pueden hacer con delicadeza. Están haciendo una N y se tapan la nariz, no se oye nada. Esta es la razón por la cual los memes explicarán el hecho de que cuando uno tiene gripa y por tanto hay mucha mucosa en la cavidad nasal, por tanto no puede haber aire por allí, uno no dice no, no puedo. ¿Uno qué es lo que dice? Do, exacto. Do puedo hablar. La voz de Carlitos se basa en cambiar nasales por oclusivas. Eso es así. ¿Listo? Entonces, en esa misma fase, digamos, de acercamiento, nosotros vemos como el velo, miren, se mantiene en todo momento abierto. Vean, el velo está acá, yo voy a ir moviendo la animación. Ahí, toca despacito. Bueno, el velo está abierto. Sale el aire por allí. Para el caso de las oclusivas, el velo se cierra para que no vaya. Miren, el velo está cerrado versus el velo está abierto. Bueno, si vamos al trombón rosado, nosotros vemos este efecto. Ay, ¿cómo es este pinche trombón? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a abrir y voy a cerrar. Voy a cerrar, ¿qué? El velo, ¿listo? Uno que sí que puede cantar con ese coso, es muy chistoso. Listo. Es claro, ¿no? Realmente es el mismo proceso, o sea, uno lo puede de verdad asociar muy fácil, porque lo único que ocurre es que se abre el velo, pasa el aire por la nariz y, hombre, pues si nosotros tenemos, digamos, como restricción este sistema, ¿no? El hecho de que necesitamos sí o sí contar con un flujo libre de aire, pues lo que vamos a ver es lo siguiente. Para las laterales, ese flujo libre del aire se da por los laterales de la boca, ¿no? Entonces, por allí se da, como el espacio entre la lengua y los cachetes, las mejillas es bastante grande, no se produce aumento de presión. Ahora, si yo hago la misma historia. El velo está abajo, el aire pasa por la nariz, como pasa por la nariz no hay aumento de presión, está constantemente fluyendo el aire por allí. ¿Cuál es el asunto, digamos, interesante con las nasales? Digamos que en términos acústicos, la nasal tiene más energía acústica que la lateral. ¿Sí? Ya vamos a mirar esto. Acá. Por aquí decía, nasales versus alveolares. Vean. Las consonantes laterales generalmente presentan una banda de energía acústica entre 3000 y 4000 Hz. Ay, mentiras, son las laterales, perdón, las que presentan más información, más energía acústica. Mientras que las nasales no. Vean, entonces vamos a grabar esa sucesión. Voy a grabar algo así como... a la Ana, ¿sí? Simplemente así como esa sucesión, pseudopalabras, ¿no? Las pseudopalabras tienen muchas funciones en lingüística, especialmente buscar casos en los que las cosas funcionen o no funcionen. Ala, Ana, Ana. Y eso que ustedes pueden considerar que esa es una articulación rara, ¿no? Que yo realmente diría algo así como Ana. Entonces tenemos ala, estas dos. Ala, Ana. Listo. Entonces tenemos vocal,
A, lateral, vocal. ¿Listo? ¿Ven ustedes cómo está lateral? Es más, para esto vamos a empezar a familiarizarnos con la transcripción. Simplemente vamos a tener un nivel que va a ser segmental. Listo, entonces. Tenemos nuestra vocal, otra vez, y lateral. Listo, entonces esta es la lateral, la aproximante lateral alveolar, mientras que esta es la nasal. Vean cómo esto se define súper bien, o sea, realmente los límites son bastante sencillos de encontrar. Entonces, ¿listo? ¿Ven ustedes las diferencias, digamos, en términos de la estructura formántica entre una y otra? Les pregunto, porfa, confírmenme sí o no. Profe, específicamente se refiere al espectrograma o al oscilograma. Ambos, pero sí. ¿Qué logra ver en cada uno? Sí, claro, profe. De hecho, pues cuando uno se acerca más, ¿cierto? Cuando uno lo amplía más, mucho más, en el oscilograma, o al menos ayer que estaba haciendo el ejercicio, me basaba mucho en cuando sube y cuando baja y vuelve a subir, porque ahí marcaba mucho el cambio a veces entre sonidos. Vale. Entonces yo lo usaba mucho de referencia, por ejemplo, cuando había una fricativa, cuando estaba entonces esa es como más continua. Sí. Y se marca mucho la división cuando se produce. Entonces yo andaba era como fijándome en eso, a ver cómo es que era la vaina. Vale, y específicamente entre estas dos, ¿qué me puedo decir de estas dos? Esta comparación. Pues de hecho estaba mirando eso y es que la A en especial produce las ondas como más grandes, ¿no? Sí. Al menos en el oscilograma, mucho más grandes que las otras vocales y que otros sonidos. Entonces se nota bastante la diferencia porque como igual se produce como cuando usted hace entonces claro, se cierra un poquito, ¿no? Entonces sí. baja la amplitud de la onda y se alcanza a notar bastante, ¿no? Pasamos de una A que es supremamente amplia a la otra que baja bastante, como si se comprimiera. Vale. Bueno, y la comparación lateral nasal, específicamente entre esas dos. Pues la nasal es incluso más pequeña, ¿no? Que es la de... sí, la de la derecha. No había visto la transcripción. Exacto. Y la energía casi nula, ¿no? La energía también prácticamente que ni hay. Está solo la de abajo, ¿no? La del... ¿Cómo es que se llama? La barra de sonoridad. Exacto. Entonces eso es lo que me interesa, digamos, que logren identificar. La barra de sonoridad se presenta... Digamos que si yo doy clic a esta altura, a los 5000, miren, a los 5811 Hz tengo energía... bueno, es que esto está muy alto, esperen. Digamos que así es más natural verlo, ¿listo? Es un poquito más difícil, digamos, segmentarlo, pero es posible, ¿vale? Digamos que aquí yo veo energía acústica a los 3577 Hz, yo veo una concentración, ¿sí? Mientras que aquí no veo, o sea, lo que veo es como ruido ambiente. Si yo limpio esto un poquito, va a ser más claro, pero a ciencia cierta el principio es el mismo. La nasal es más tenue que la alveolar. ¿Listo? Aunque ambas tienen barra de sonoridad y apariencia de estructura formántica. Este es el asunto. ¿Se parecen a la vocal? Sí, se parece. Estas dos. Pero es mucho más tenue. Vean que la lateral sí se funde un poco más con la vocal. Como que es más difícil identificarla. Pero pues ahí nosotros tenemos, digamos, varias herramientas, no solo acústicas, sino también perceptualmente nosotros, como hablantes, podemos inferir. Bien, muchachos, eso va a ser todo por hoy. Nos vemos el jueves. Porfa, cacharríenle a su transcripción, ¿listo? De solo transcriben los sonidos obstruyentes, ¿vale? Es decir, solo los segmentan, así como yo acabo de hacer. Listo. El máximo de 8100. Ok. Eso lo pueden modificar. Pero bueno, profe, momento. Entonces, señor. ¿Toca segmentar una muestra en específico?
de sonidos obstruyentes en Pratt y le mostramos la transcripción. ¿Eso entendí? Sí, sí, es que vea, venga, nos ponemos todos, digamos, como en consonancia con este asunto, ¿no? Bueno, que es posible que esté hablando en chino para algunos. Vean, nosotros hicimos una lista de pares mínimos en las que a cada sonido obstruyente del español le correspondía, digamos, pues su contraste, ¿no? Entonces, un ítem de esa lista de pares mínimos para cada obstruyente. Luego, con esas palabras, creamos un relato. La idea es que graben ese relato y que transcriban la lista de palabras, esa sí la transcriben entera, y del relato solo transcriben las consonantes obstruyentes. Esa transcripción necesita 3 niveles, un nivel ortográfico, un nivel segmental y un nivel de observaciones. ¿Por qué? Yo no necesito que ustedes presenten el símbolo específico, vea, esto está ocurriendo así. Yo necesito que ustedes pongan el símbolo sencillo, digamos que está en el API, y en observaciones listen qué ven. Es muy visual este ejercicio, no es de que se pongan a investigar así a profundidad, es muy visual, o sea, como qué logran ver, qué perciben, qué escuchan, cómo es diferente esto. Eso es. ¿Sí? Sí, otra preguntita, ¿será que esto para cuándo es? ¿Para la próxima clase? No, esto digamos que hágalo en el transcurso de esta semana. Yo la verdad estoy esperando pedirle eso tipo martes de la otra semana, no hay mucho afán, pero como hay, digamos, como eso les va a tomar tiempo, la idea es que lo vayan haciendo. ¿Cómo así que quedó gringo, Felipe? Cuénteme. Y es de pronto, no sé, pienso, si de pronto pueden hacer una listica como instrucciones para poderlo realizar más organizadamente. De pronto, si es posible. Sí, claro, no hay lío. Igual, es que yo, digamos, para este primer ejercicio, no piensen que es como esa es parte, digamos, de la guía número 2, pero no es un punto, o sea, es como, mejor dicho, es una práctica que ustedes van desarrollando para que ustedes mismos se den cuenta de qué problemas hay, cosa que cuando ya lo hagamos mucho más sistematizado, así con la guía de cómo transcribir en Prat, ya hayan preguntas. A mí lo que me interesa es eso, como crearles la necesidad de transcribir para ver cómo se defienden con eso en un ejercicio pequeñito. Luego miramos qué errores, qué problemas hubo y ahí sí transcribimos en forma. Entonces, sí, no se preocupe, o sea, hágalo, digamos, muy intuitivamente. O sea, lo único que me interesa es que haya cercanía entre usted y Prat. ¿En qué programa pueden grabar el relato? Teníamos Bucaro como aplicación online, su celular como instrumento, Prat como grabadora, y hay un montón de programas. O sea, si usted está al computador, acuérdese, con un micrófono externo, puede usar Audacity, puede usar, incluso creo que PowerPoint le permite grabar su voz. Eso. Listo, muchachos. ¿Puedo tener la grabación? Profe, una pregunta que era una función que yo quería ver si se podía